Amén. Gloria a Dios. Bien, le damos la bienvenida a Jonathan. ¿Estás por ahí? Bienvenido. A Sandra. Santiago. Aleluya. Matías y Ismael. Bienvenidos a todos. Amén. Me asusté cuando vi la foto. Bendita foto. Bien, déjame ser Dios, el título. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que la idolatría, algunos nos hemos criado en el catolicismo, y pensamos que idolatría es postrarse delante de una estatua, pero la verdad que es algo mucho más sutil. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Amén. Nuestro control, nuestras emociones, nuestras prioridades. Sin darnos cuenta, ¿qué hacemos? Dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Decidimos por nuestra cuenta, resolvemos por nuestra cuenta, tomamos el control de las cosas. Entonces, eso quiere decir que queremos ser Dios. Entonces ahí, hoy con esta palabra, Dios nos quiere llevar a confrontarnos con amor y firmeza y nos dice, déjame ser Dios. Porque mientras Él no ocupe ese lugar, algo siempre lo va a querer reemplazar. Amén. Así que hoy vamos a ver qué nos dice. Vamos a Éxodo 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este capítulo 32 nos hace ver una situación crítica del pueblo. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel había experimentado milagros extraordinarios. El maná descender, el mar abrirse, vieron al faraón derrotado y, cómo no, la presencia de Dios conduciéndolos, guiándolos, sobre todo, nada más ni nada menos que por el desierto. Nunca antes un pueblo había tenido o había experimentado, digamos, tan claramente el poder y la cercanía de Dios. Sin embargo, aquí en el versículo 1 dice que vemos que mientras Moisés estaba en el monte recibiendo instrucciones de Dios para ese pueblo, el pueblo empezó a impacientarse. Dice el versículo, viendo el pueblo que Moisés tardaba, lo que comenzó como una espera terminó convirtiéndose en una crisis espiritual. El pueblo no entendía, no veían, no sabían qué estaba pasando. No había ningún movimiento y ahí en el silencio tomaron una decisión peligrosa, fabricar un Dios que pudieran ver y pudieran tocar. Cuando Dios parece tardar, ¿qué ocurre? Que un corazón impaciente fabrica ídolos. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios se tarda? ¿Construimos becerros para llenar ese vacío? Dice que las mayores caídas espirituales ocurren cuando el hombre se cansa de esperar y la impaciencia produce ídolos. El problema no solo fue la idolatría, el problema también fue la impaciencia. Y el pueblo dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aquí hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Ellos no soportaron el proceso y no toleraron el silencio de Dios. Dios vemos que acababa de hacer milagros, cómo los saca de Egipto, esas 10 plagas donde ni un solo hebreo fue tocado. Eso impacta, pensar cómo Dios protegía, cubría, amaba y cómo peleaba
sus batallas, ¿no? Luego el mar, cuando la apertura del mar, cómo vemos que justo en el momento exacto, cómo Dios separa las aguas y hace ir al otro lado, donde había planes, donde empezaba como un nuevo proceso, una nueva vida para su pueblo escogido. Y ese maná descender en el momento que ellos tenían esa necesidad, ¿no? Esa provisión como Dios manda. También estuvieron escuchando la voz de Dios en el monte. Y allí habían prometido cumplir el pacto. Sin embargo, cuando Moisés tarda, el pueblo se desespera, entra en ansiedad. Y cuando no vieron movimiento visible, ¿qué hicieron? Buscaron una solución visible. Dice que la ausencia de Moisés, ellos la interpretaban como la ausencia de Dios en sus vidas. Y muchas veces el problema no es que Dios no está, sino el problema es que nosotros queremos ver actuar a Dios como nosotros queremos. Ahí está el problema. El pueblo estaban acostumbrados a estar en medio de la cultura egipcia. Estaban acostumbrados a ver dioses por todos lados. Estaban acostumbrados a ver ídolos y esos dioses que se podían tocar y se podían ver. Y es que el corazón del hombre busca un Dios, prefiere un Dios manipulable, prefiere un Dios hecho a su medida, prefiere un Dios que vaya delante haciendo la voluntad del hombre. Sin embargo, tenemos un Dios invisible y que nos lleva a andar por fe. El Dios que te ha creado, que te ha diseñado, que tiene planes para ti. El Dios que no solo ha contado, sigue contando contigo. Amén. Entonces, esto muestra una fe dependiente de lo humano. Lo que era señal de provisión se convirtió en un símbolo de rebelión. Éxodo 12, 35 y 36 dice así: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Pidieron de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios mismo había hecho que el pueblo hallara gracia delante de los ojos, ¿no? de los egipcios. El oro no era producto de idolatría, era fruto de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y cuando recibimos un regalo de Dios, pero cuando ese regalo llega a manos de un corazón impaciente, es peligroso, porque ese corazón impaciente puede llevar ese regalo a un instrumento de pecado. En sí el oro no era el problema estaba en el corazón del hombre. Y entonces dice 3 puntos donde la idolatría comienza. Dice: lo que Dios me dio toma el lugar de Dios. Ahí empieza la idolatría, es decir, cuando valoro más el resultado que la relación con Dios. También cuando lo que es medio de bendición se convierte en medio de adoración. Busco más el resultado que la misma presencia, el beneficio que la presencia de Dios. Lo visible, cuando reemplaza la fe por lo invisible. O sea, confío más en lo que veo que en lo que no puedo ver. Y ahí, sin darnos cuenta, sin notarlo, el corazón va cambiando de centro. Pero dice Dios que Él no compite con lo que Él mismo nos da. Él bendice, pero espera prioridad. Dice: Él prospera, pero demanda exclusividad en el corazón. Y el problema no es tener cosas, el problema es que las cosas nos tengan a nosotros. Hay algo peligroso que a veces no reconocemos, y es que no todo lo que nos separa de Dios viene del enemigo. A veces son cosas que Dios deposita en nuestras manos. El oro fue señal de liberación, pero el pueblo lo convirtió en un instrumento de idolatría. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios pone en nuestras manos? Tus talentos, tu ministerio, tu familia, tus recursos, las relaciones.
¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que es de bendición lo estamos usando como idolatría? ¿Dónde está Dios ahí en medio de todo eso? ¿Qué ocurre? Que el corazón del hombre siempre se va a inclinar a adorar algo o adorar a alguien, porque somos diseñados para adorar. Dice, cuando no sabemos esperar, empezamos a fabricar sustitutos. El dinero, la aprobación de la gente, mis emociones, las relaciones que reemplazan esa dependencia de Dios. Éxodo 32, 3 y 4 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo no dijo, renunciamos a Jehová. Dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Es decir, intentan adorar a Jehová mediante una imagen, algo que él había prohibido. Están los mandamientos, ¿no? Reinterpretan quién es el que los sacó de Egipto, dándole el mérito al ídolo. Y, es decir, no abandonaron del todo a Dios, sino lo sustituyen por algo que ellos podían controlar. O sea, ¿estoy sustituyendo a Dios por algo que yo puedo controlar? Esa es la pregunta. En vez de confiar, ¿qué hicieron? Fabricaron algo que les diera una confianza inmediata, ¿no? Una seguridad. Y es que el ídolo siempre ofrece control, pero Dios exige confianza. Vamos a ver 3 puntos que nos llevan al pecado cuando le damos lugar. El punto que dice que cuando el trabajo reemplaza la comunión. Es decir, el problema comienza cuando lo que hago para Dios reemplaza el estar con Dios. Comunión igual a relación, ¿no? Y servicio igual a responsabilidad. Pero estar ocupados, pero desconectados. Estar sirviendo mucho, pero orar poco. Hablar mucho de Dios, pero no hablar con Dios. Ahí está la diferencia. Otro punto, el ministerio cuando sustituye la intimidad. Hacer la obra de Dios sin cultivar la presencia de Dios. El ministerio es el llamado y la intimidad es la relación. Cuando el llamado reemplaza la relación, dice que algo se rompe por dentro. Puedo predicar, pero no oro. Puedo servir, pero no adoro. Sí, trabajo para Dios, pero no trabajo con Dios. Dice, si el ministerio está en primer lugar, empiezo a definir mi valor por lo que hago, no por mi relación con Dios. Y a mí lo que me define es mi relación con Dios. Él me llama, me capacita, Él me guía, Él me prepara. Sin Él, todo lo demás son obras, son trapos de inmundicia. Dice, la provisión ocupa el trono. El trono representa el lugar de gobierno en el corazón. Pero solo uno puede sentarse ahí. Si Dios no está, entonces hay un ídolo. Dice, cuando la provisión ocupa el trono es cuando confío más en lo que gano, o sea, en mi dinero, que en Dios. Cuando me angustio más por perder recursos que por perder mi comunión con Dios. Cuando tomo decisiones basadas en la estabilidad, pero no en la obediencia. Entonces, ¿qué ocurre? La provisión pasa de ser bendición a ser un sustituto. Entonces, cuando el trabajo reemplaza la comunión, cuando el ministerio sustituye la intimidad y la provisión ocupa el trono, entonces le estoy dando prioridad a lo que no es, o le estoy dando mayor importancia a lo que he recibido, a ese oro que he recibido, pero no al que me lo da, ¿no? Dice, idolatría es adulterio espiritual. Es decirle a Dios, no confío en ti lo suficiente, necesito algo más tangible. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con el juicio
del pueblo. El juicio del pueblo fue tan severo porque estaban rompiendo el pacto que Dios acababa de establecer con ellos. Dice, no adoramos solo imágenes, sino adoramos lo que nos da seguridad sin necesidad de fe. Es decir, un ídolo no es solo una estatua. Un ídolo son todas esas cosas que me llevan a confiar, a estar segura sin tener que confiar en Dios. Y el mismo oro que sirvió para el becerro serviría después para la construcción del tabernáculo. Dice, el recurso no es el problema. El altar es el que decide, el que determina el destino del oro. Porque tú y yo somos ese altar y el oro es lo que Dios deposita en tus manos. Dice, lo que decides adorar determina cómo vas a usar lo que Dios te ha dado. ¿Qué cosa valiosa ha comenzado a ocupar el lugar de Dios en mi vida? ¿Qué bendición se ha vuelto indispensable? Dice, ¿qué te produce más ansiedad, perder la presencia de Dios o tus recursos? Y eso hoy nos tiene que hacer examinar el corazón. Porque si lo que Dios me ha dado me está alejando de Él, entonces estoy levantando un ídolo en mi vida, un Dios en mi corazón. Dice, el ídolo ofrece algo inmediato, Dios trabaja en procesos. Es decir, los ídolos prometen resultados rápidos. Dice, satisfacen el deseo del momento, pero la diferencia está en que los ídolos no pueden transformar el corazón. Por eso parecen tan atractivos. Sin embargo, Dios obra a través de procesos. Y en los procesos que hace, forma el carácter y transforma las vidas. Dice, el ídolo es visible, Dios pide confianza. El ídolo tiene forma, se puede ver, se puede tocar. Dice, por eso da una falsa sensación de seguridad. La persona siente que controla en lo que está confiando. O sea, es más fácil confiar o creer en lo que pueden ver mis ojos. Pero la diferencia está en que Dios a veces no se le ve, exige confianza. Él va más allá de lo visible y exige fe. Y no tanto lo que mis ojos puedan percibir. Dice, la relación con Dios se basa en confianza, en creer en su carácter, en creer en sus promesas. ¿Amén? Dice, el ídolo se controla, Dios gobierna. El ídolo es algo que el ser humano puede manejar a su antojo, puede poner, quitar, manipular según su conveniencia. El que adora al ídolo busca un Dios que controle y que responda a mis propios deseos. Pero en cambio Dios no se puede controlar, Dios gobierna, Dios es soberano, Dios es libertad, Dios es Señor sobre todas las cosas. Relacionarse con Dios implica rendirse a su voluntad y reconocer que Él dirige la vida con una sabiduría perfecta. Cada vez que ponemos algo en su lugar, estamos rompiendo el pacto en el corazón. Éxodo 32, 7 al 10. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Palabras fuertes, ¿verdad? Un Dios que ve más allá del ritual. Dice, mientras el pueblo celebraba una fiesta religiosa delante del becerro, Dios estaba en el monte con Moisés. Y dijo algo estremecedor. Dice, anda, desciende porque tu pueblo se ha corrompido.
tu pueblo, a Moisés. O sea, ya no era pueblo de Dios, ya no quiso tratar con ellos, los dejó de amar. No, Dios jamás deja de amarte. Pero el pecado había afectado la comunión con Dios. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Mientras tanto, ellos estaban levantando altar, estaban festejando, incluso usando declaraciones espirituales o un lenguaje religioso. Pero Dios desde arriba, que estaba viéndolo todo, vio corrupción. Dice el pueblo, mañana será fiesta a Jehová. O sea, usaron el nombre correcto, pero con un corazón equivocado. Puedo nombrar a Dios y no honrarlo. Puedo hacer culto a Dios y estar lejos de Él. Dice, Dios mira, no solo mira lo que hacemos, sino Él examina lo que somos. Somos su pueblo escogido. Versículo 7, se ha corrompido. O sea, no dice que se equivocó, dice se ha corrompido. Eso ocurre cuando la fe es reemplazada por la emoción, cuando la obediencia es reemplazada por la celebración y cuando la presencia es reemplazada por el espectáculo. Y ahí el corazón se endurece. Versículo 8, pronto se ha apartado del camino. Cuando el corazón no está firme, la caída es rápida. Dice, el becerro fue un sustituto. El pueblo buscaba un Dios visible, palpable, manipulable, inmediato. Sin embargo, Dios es invisible, es soberano, exige fe. Y es que ahí está el conflicto en el corazón del hombre. El no saber esperar, el buscar lo fácil o buscar lo que le da seguridad. Versículo 9 dice, he aquí un pueblo de dura cerviz. Eso significa resistencia a la dirección. Puedo cantar, puedo servir, puedo predicar, pero si no hay rendición, hay resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Dice que la resistencia es desobediencia, endurecimiento, autosuficiencia, entre otros. Es decir, que Dios me está, me estoy oponiendo, ignorando lo que Dios me está queriendo hacer ver o me está demandando. Ahora pues déjame que se encienda mi ira, le dice Dios a Moisés. Aquí nos recuerda que Dios es amor, pero también es santo. Y no es indiferente al pecado, Él no negocia su gloria. ¿Y qué ocurre? Que podemos caer en este tiempo en ser quizá una iglesia sin intimidad, tener un ministerio sin altar, o servir sin santidad, o hacer actividades sin obediencia. Dios sabe mis intenciones, sabe mis motivaciones, sabe mis prioridades, sabe los altares secretos de mi corazón. Y hoy no se trata tanto de pensar qué hago para Dios, sino qué estoy rindiéndole a Dios con lo que hago. Solo la rendición toca el corazón de Dios. Éxodo 32, 19 y 20. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. Cuando Moisés desciende del monte y ve el becerro, el mismo objeto, ¿no?, que se usó y que provocó, ¿no?, esa celebración, terminó como convirtiéndose en ceniza. O sea, aquello en lo que confiaban no pudo salvarse a sí mismo. El polvo, la Biblia lo describe como algo frágil y fragilidad y muerte. El hombre, Dios lo formó del polvo. La serpiente se arrastra sobre el polvo y nosotros volveremos al polvo. Dice, el pecado que adoramos externamente, tarde o temprano, afectará internamente. No sé si me hago explicar. Es decir, ellos lo que levantaron
para celebrar, terminaron tragándolo como amargura. Nuestros actos traen consecuencias. Y a veces Dios no destruye inmediatamente los ídolos. Él permite que los levantamos para que podamos ver su fragilidad. Porque solo cuando el ídolo cae en polvo, dice, pierde el valor que creíamos que tenía. Entonces, en realidad, empezamos a ver que no era algo tan valioso o tan grande como creíamos, sino nosotros le dimos el valor, el lugar que realmente no era. Dice, Dios no comparte su trono. Todo lo que compite con él terminará reducido. El becerro terminó en polvo, pero la presencia de Dios seguía estando en el monte. El ídolo cayó, pero Dios permaneció. Amén. Y hoy Él te invita a romper lo que has exaltado, a moler, a destrozar todo aquello que está ocupando su lugar, a dejar que el fuego de su santidad purifique nuestros altares, porque el Dios verdadero permanece para siempre. Dios no solo quería destruir el becerro, Él quería restaurar el corazón, porque Él no solo ha venido a destruir ídolos, Él ha venido a transformar vidas. Amén. Una nueva vida en Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo. Enseña una verdad gloriosa. Y en Romanos 6 empieza diciendo, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Dice, de ninguna manera. Así como el becerro fue reducido al polvo, el pecado deja de tener esa autoridad en un hijo que es de Cristo. Y Romanos 6 declara, fuimos sepultados con Él. Morimos al dominio del pecado. Ya no somos esclavos. El ídolo puede intentar levantarse, pero no puede gobernar nuestras vidas. Puedes tener luchas para que ese ídolo vuelva a caer, pero no puede gobernar nuestras vidas. Solo hay alguien que gobierna tu vida y es Cristo. Antes el pueblo fue esclavo en Egipto y vemos que en Éxodo 32 vuelven a la mentalidad de esclavitud. O sea, si Dios nos ha hecho libres, ¿por qué volvemos a tener esa mentalidad de esclavitud? Sigue diciendo Romanos 6, el pecado no se enseñorea de vosotros, ya no somos esclavos, ahora somos hijos, siervos de justicia. La idolatría esclaviza, pero Cristo libera. Amén. Dice, el ídolo terminó en polvo, pero Cristo salió del sepulcro. La diferencia es clara, el ídolo muere y se desintegra. Cristo murió y resucitó. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado para vivir, o sea, para Dios. O sea, pero vivos para Dios. Pero para Dios en Cristo Jesús. No solo dejamos un ídolo, no solo hacemos caer un ídolo, sino que recibimos una nueva identidad en Cristo. Así que hoy el mensaje es claro. El ídolo termina en polvo. El pecado pierde su dominio. Cristo ofrece nueva vida. Hoy no necesitamos romper una estatua, necesitamos restaurar el altar del corazón. Tal vez Dios te dio ese oro para construir adoración, pero tú lo has fundido para construir seguridad. Y hoy hay que tomar una decisión. Dice, ¿el oro servirá al altar o el altar servirá al oro? Es decir, ¿vas a usar lo que tienes para Dios o vas a usar a Dios para lo que tú quieres? Somos el pueblo escogido. Que nuestras bendiciones nunca compitan con el que nos bendice. Somos nuevas criaturas en Cristo. Dice, Dios no destruye para dejar vacío, lo que destruye lo reconstruye. Reconstruye lo que es suyo, lo que le pertenece. Quizá hoy Dios redujo un ídolo en mi vida.
Quizá hoy algo que parecía indispensable se quiebra en el nombre de Jesús. Quizá hoy el oro se vuelva polvo. Hoy es día de resurrección. Hoy podemos resucitar junto con Cristo, renacer, levantarnos de ese sepulcro, porque Él es vida y vida en abundancia. Amén. Me quiero despedir de las redes en esta mañana, daros las gracias por estar ahí, por vuestra paciencia, y nos vemos el miércoles a las 7. Que Dios os bendiga.